Boker Tov, buen día a todos. Estamos en un Shabbat más que el Eterno nos permite vivir. Gracias al Eterno por permitir llegar a este momento de celebración. Un Shabbat más, pero también un Shabbat en el cual nos acercamos más al tiempo de nuestra redención, al tiempo del regreso de nuestro Maestro de Justicia. Cada Shabbat que pasa nos vamos acercando, nos vamos acercando. ¿Qué tanto? Pues solamente el Eterno sabe, pero nos vamos acercando, eso no queda duda. Y pues agradecemos al Eterno, Dios Altísimo, por la vida de todos nuestros hermanos, a Jim y amigos y por todos los que han de escuchar el audio, para bendición, el Eterno, el Dios de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, les bendiga grandemente en este Shabbat. Estamos en la parashá titulada hoy Tzaf. Tzaf, que se puede traducir como ordena. Tzaf ordena es la secuencia de la primera parashá que pasó la semana pasada, que fue Vayikra, y ahora estamos en Vayikra, capítulo 6, verso 1 al 8:36. Del 6:1 al 8:36, estas dos parashot, tanto la de Vayikra, la de la semana pasada, como esta, nos van a hablar acerca de todo el lineamiento, reglas y alajot que el Eterno estableció para los korbanot, los sacrificios con respecto al Mishkan. Y pues todos tienen una razón de ser. Y como explicábamos en Vayikra, en nuestra pequeña falto de conocimiento, nosotros pensábamos que solamente había un solo sacrificio, el sacrificio por el pecado, y que eso es todo lo que se hacía en el Mishkan, pero ya estudiando Vayikra, nos vamos dando cuenta que hay diferentes sacrificios, que hay diferentes holocaustos con diferentes motivos y diferentes simbologías. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy importante, muy interesante y aparte pero muy fuerte. Vamos a llegar en Shaharit, en esta porción, a algo muy fuerte, algo que realmente pues la mayoría de la gente le rehuye o no le gusta escuchar. Son sentencias muy duras con respecto al que no procede correctamente en base al mandamiento del Eterno, pero que en uno de los sacrificios que va a ser mencionado en nuestra parasha, hay todo un mensaje profético de vida o de muerte, de vida o de muerte. Eso sin mencionar, hermanos, que en la parasha anterior, que ya vimos el inicio de los korbanot, recuerdan que había korbanot de Minjá, de Olam, de Shlamim, de Hatat, diferentes sacrificios u holocaustos que se hacían, solamente fueron mencionados y qué es lo que se requería para cada uno de sus sacrificios. En nuestra parasha Saf nos va a detallar cómo se va a sacrificar el animal dependiendo del holocausto que fue mencionado en la parasha anterior. Así que en la parasha anterior se dio el qué sacrificio y cuál es el motivo y qué animal se usaba, sea un animal de los vacunos, sea un animal del ganado, sea un palomino o una tórtora o sea de minjá, de vegetales. Pero ahora nos va a detallar con mucha tranquilidad lo que se hace con cada uno de ellos. Y lo que vamos a ver es que en la mayoría de esos, con diferencia de ciertos holocaustos de hatat, de pecado, eh, parte del animal ofrecido iba para el Cohen Agadol. Lo tenía que comer el Cohen Agadol y los Kohanim. Bien, pues no vamos a adelantarnos más, vamos pues a declarar unas verajot y vamos a iniciar con esta parasha. Quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla, en nuestra comunidad Shevilin Atikim, Sendas Antiguas, que el eterno Dios de Israel nos bendiga. Y ahora, con el permiso del cielo y con el permiso de nuestro Santo Maestro, la Torah viviente, declaramos la siguiente verajot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah demet, vejareo la natan betohenu. Baruch atah Adonai. Noten Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios, Rey del universo, que nos has dado una Torah de verdad. Amén.
Bien, pues estamos en nuestra parashat Tzaf, ordena, vamos a Vayikra, capítulo 1, verso 1. Un dato muy interesante es que quien esté siguiendo las traducciones directas del hebreo al español, estamos en el capítulo 6, verso 1. Quien esté siguiendo la lectura en Reina Valera o en alguna de las traducciones al español directamente del griego, entonces van a tener que buscar el 6:8, ¿sí? Si están en Reina Valera, hay que buscar el capítulo 6, verso 8. A partir de ahí inicia la parashá en Reina Valera. En las traducciones directamente del hebreo al español, estamos en el capítulo 6, verso 1. Bien, recuerden, haciendo un paréntesis, recuerden que quien hizo en sí, quien había copilado qué libros entraban en el Tanaj, en la Biblia, y la división de capítulos y versículos tiene que ver con Roma, ¿sí? Entonces, la Biblia, como la conocemos al día de hoy, en las versiones al español, que tiene 66 libros, en la versión evangélica, porque en la versión católica tienen 72, 73 libros, hay más libros, los llamados apócrifos, que los llaman los evangélicos. Es algo muy interesante porque esos llamados libros apócrifos por los evangélicos, pues realmente van a la par en base a la inspiración de los profetas y sobre todo en base al reclamo en contra de la idolatría. Es interesante porque esos libros que fueron quitados de los evangélicos hablan más fuerte de la idolatría y lo tienen los católicos. Pero bueno, es algo interesante, pero es algo entendible que pues la gente que no lee, no tiene la costumbre de leer, aunque tiene esos libros como el de Baruch, eclesiástico, el de sabiduría, que hablan muy fuerte de la idolatría y muy claro qué es la idolatría, pues los católicos no los leen. Y bueno, nosotros vamos examinando esos libros porque aunque los evangélicos le digan apócrifos, pues van a la par en el espíritu de la profecía y en el espíritu de buscar la rectificación del hombre en contra de la idolatría y volverse al Dios uno y único. Y muchas secciones que en el siglo II no quedaron plasmadas, por ejemplo, lo que todos conocemos con la guerra macabea, se encuentra allí en el libro de los Macabeos, Macabeos 1 y 2. Ahí encuentras mucha información acerca de ese momento histórico del siglo I, siglo II antes de Mashiach, con la guerra macabea. Bueno, ahí les damos un dato. Bien, en el caso de la escritura de hebrea, pues ya también hay lo mismo, varias diferencias, porque hay algunas comunidades, sobre todo en Etiopía, en África, que tienen ciertos canon diferente al judío askenazí o sefardí, porque en algunas Biblias hebreas en esa región de África, Etiopía, tienen el libro de Enoch, tienen el libro de los jubileos, como parte del canon del Tanaj. Bueno, y en otras comunidades judías no los tienen. Es todo un tema, ¿no? Si lo decimos de una manera coloquial, es todo un relajo, porque pues realmente el hombre ha buscado quitar, poner. Pero bueno, deseamos que el Eterno nos vaya guiando a lo mejor. Estamos descubriendo muchas cosas muy interesantes que han sido ocultadas por muchos siglos, pero que en nuestra generación están saliendo a la luz y están trayendo grandes revelaciones para la generación del fin. Bien, después de haber hecho ese gran paréntesis, estamos en el capítulo 6, verso 1, en la versión hebrea, del hebreo al español, y dice así, 6:1. Habló el Eterno a Moshe diciendo, ordena a Aarón, Saf Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la instrucción del holocausto. Y aquí ya viene a detallar lo que había iniciado en Vayikra. El holocausto que está sobre la fogata, que está sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, y el fuego del altar estará ardiendo en él. O sea, todo el tiempo tenía que estar ardiendo el altar. 3. Se vestirá el Cohen y antes de que se inicien a hacer los sacrificios, primero hay que preparar al ofreciente, esto es, al Cohen Agadol y a los Coanim. Verso 3, se vestirá el Cohen su vestidura de lino y pantalones de lino vestirá sobre su carne, levantará la ceniza de lo que consumiera el fuego del holocausto sobre el altar y la colocará junto al altar. Se desvestirá sus vestiduras, se vestirá otras vestiduras y sacará la ceniza fuera del campamento en un lugar puro. Pero el fuego sobre el altar permanecerá encendido en él,
no será apagado. Pondrá a encender sobre el Cohen leños cada mañana y mañana. Dispondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de los pacíficos. Bien, aquí ya nos va a hablar acerca de lo que habíamos visto la semana pasada, los shelamim. Y pongan atención porque esta porción de Shaharit nos va a hablar bastante acerca de los holocaustos de shelamim. Esto es lo que es traducido también como los holocaustos de paz o los pacíficos, ¿sí? Los sacrificios de paz. Recuerda que para poder entender la intención de estos shelamim o de paz, hay que irnos atrás de la palabra shalom. Shalim es que nos va a dar la idea de shelamim. Shalom, que fue traducido como paz. Pero no te quedes solo con esa traducción de paz, porque uno dice paz, así, tranquilidad, todo eso, no. Hay que pensar en la otra acepción o el otro soresh que significa shalom, que es reconciliación, ¿sí? Yo creo que esa sería la mejor traducción para este momento de estos sacrificios, los pacíficos o los holocaustos de reconciliación, ¿ok? Entonces, pon mucho ojo en eso porque va a hablar bastante y que justamente más adelante en el capítulo que sigue nos vamos a detener bastante para explicar estos shelamim, porque tienen una relación absolutamente directa con Mashiach y con nuestra redención y con nuestro final como tal. Así que tenemos los pacíficos, los holocaustos pacíficos, verso 6. Fuego continuo estará encendido sobre el altar, no será apagado. 7. Esta es la ley de la oblación. La acercarán los hijos de Aarón La acercarán los hijos de Aarón delante del Eterno frente al altar. Alzará de ella en su puño de la sémola de la oblación y de su aceite con todo su incienso que hay en la oblación. Lo quemarán en el altar aroma grato, su recuerdo frente al Eterno, lo que sobre de ella Lo que sobre de ella comerá Aarón y sus hijos galleta ácima. Gracias. ¿Es fría? Verso 8. Alzará de ella en su puño de la sémola de oblación y de su aceite con todo su incienso que hay en la oblación y lo quemará en el altar. Aroma grato, su recuerdo frente al Eterno. Verso 9. Lo que sobre de ella lo quemará, lo comerán Aarón y sus hijos. Galleta ácima. Recuerden que la expresión galleta ácima es como un pan sin levadura, ¿sí? Pero aquí la traducción lo dice galleta, pero es como un pan sin levadura. Galleta ácima será comida en el lugar sagrado. En el patio de la tienda de reunión lo comerán. No se horneará leudada, o sea, con levadura. Su porción para ellos, di a ella de mi ofrenda ígnea sagrada de sagradas es ella, como la ofrenda del pecado y la ofrenda de la culpa. 11. Todo varón de los hijos de Aarón lo comerá, ley perpetua para vuestras generaciones de la ofrenda ígnea del Eterno. Todo lo que tocare a ella quedará consagrado también. Así que aquí tenemos que parte de cierto holocausto de Hatat y de Shelamim iba directamente a ser ingerido por los Kohanim y parte era quemada en el altar. Verso 12. Habló el Eterno a Moshe diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos, que acerquen al Eterno el día que sea ungido Aarón. Entonces, ahora vamos a preparar al ofreciente. Esto es consagrar a Aarón y a sus hijos. Una décima de efa de sémola, que será oblación perpetua, una mitad en la mañana y su otra mitad en la noche. 14. En la sartén con aceite será hecha, escaldada la traerás, recocidos los pedazos de la oblación ofrendarás, aroma grato delante del Eterno. 15. Y el Cohen ungido en lugar de él, de entre sus hijos, la realizará. Ley perpetua delante del Eterno, toda quemada,
16. Toda oblación de un Cohen completa será quemada, no será comida. Así que cuando moría el Cohen Agadol y se iba a ungir al siguiente Cohen Agadol, que era hijo del que había muerto, tenían que seguir este procedimiento todo el tiempo que se fuera a ungir por primera vez al siguiente Cohen Agadol. Verso 16. Toda oblación de un Cohen completa será quemada, no será comida. 17. O sea, toda la oblación y el sacrificio que se hacía para ungir al Cohen no se comía, solamente se quemaba. 17. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de las ofrendas por pecado. En el lugar que fue degollado el holocausto será degollada la ofrenda por pecado. Delante del Eterno, sagrada de sagrada es ella. El Cohen que hace la expiación con ella la comerá. En un lugar sagrado será comida en el patio de la tienda de reunión. Todo lo que tocare en su carne será consagrado y cuando rociare su sangre sobre un vestido, lo que fue rociado será lavado en un lugar sagrado. Todo recipiente de barro que cociere en él la ofrenda será roto, o sea, solo se usaba una vez. Pero si en un recipiente de cobre fue cocinada, será pulido y lavado con agua. Aquí ya también tenemos algunas leyes antisépticas, algunas leyes de higiene, porque recuerden que el barro es muy poroso y en ese entonces pues no se tenía el jabón como se tiene al día de hoy, ni los aditamentos para poder lavar al como hoy lavamos. Así que en ese entonces dejar un poquito de comida en alguna olla de barro era realmente contaminar la siguiente comida que se pudiera cocinar. No así con los utensilios de cobre o de bronce, porque ellos, pues por su propia naturaleza del material, no permitían que se adherieran ciertos elementos sobrantes de la comida. Así que cuando esto pasaba con los de barro, se tenían que romper, sobre todo cuando se usaban en el Mishkan, para algunas cosas del Mishkan. Verso 21. Todo recipiente de barro que cocinen en él la ofrenda será roto, pero si en un recipiente de cobre fue cocinada, será pulido, lavado con agua. 22. Todo varón de los Coanim la comerá. Sagrada y sagrada es ella. 23. Toda expiación que sea traída de su sangre a la tienda de reunión para hacer la expiación en un lugar más sagrado no será comida, en fuego será quemada. Capítulo 7, verso 1. Esta es la ley de la ofrenda de culpa. Sagrada de sagrada es ella. En el lugar en que se degüella el holocausto, degollarán a la ofrenda de culpa y a su sangre verterán en el altar alrededor. A todo su sebo ofrendará de él, la cola, el sebo que cubre las entrañas, los dos riñones, el sebo que está sobre ellos, que están sobre las hijadas, y a la membrana que está sobre el hígado, sobre los riñones la retirará. Los quemará el Cohen en el altar, ofrenda ígnea delante del Eterno, ofrenda por culpa es ella. Todo varón de los Coanim lo comerán. En un lugar sagrado será comido, sagrado de sagrados es ella. Tanto la ofrenda por pecado como la ofrenda por culpa, una misma ley para ellas. El Cohen que expía a ella para el Cohen será. Y el Cohen que ofrendare el holocausto de una persona, la piel del animal del holocausto que haya ofrendado, para ese Cohen será. Entonces, siguiendo estas instrucciones, nos podemos dar cuenta que ciertas ofrendas iban parte para ser quemadas en el altar y parte dependiendo de la ofrenda, iban para el Cohen Agadol, para que los ingiriera, para que los comiera o para que se los quedara. Verso 9. Toda oblación que fuere horneada en el horno y todo lo que fuera cocido en olla o en sartén para el Cohen que le acercare será. Toda oblación mezclada con aceite o seca para todos los hijos de Aarón será, tanto para uno como para el otro. Así que el pueblo traía sus ofrendas de diferentes razones, de diferentes motivos, y partes iban para ser quemadas en el altar, partes eran desechadas como cenizas afuera del campamento y partes iban a ser para ser ingeridas por los Coanim, los sacerdotes. Ahora, antes de seguir adelante, quisiéramos regresar un pequeño momento a la Parashá Vayikra. Parashá Vayikra, porque hay una parte que tenemos que recordar que es muy importante para lo que viene. Y vamos a Vayikra,
al capítulo... Dame un momento. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3 de Vallicra. Capítulo 3, verso... Capítulo 3, verso 17. Ya lo tenemos. Capítulo 3, verso 17. Aquí tenemos algo muy importante que debemos de considerar. Ya habíamos visto este mandamiento la semana pasada, y es el mandamiento que dice el verso 17 de Levítico 3:17, ley perpetua, o sea, una ley para siempre, para vuestras generaciones. Ah, así que si no entiendes perpetuo, cuando alguien no entiende perpetuo, bueno, cuando se dice por vuestras generaciones es casi lo mismo, por siempre. Entonces ahí se repite dos veces, perpetuo y por vuestras generaciones, quiere decir que es firme este mandamiento. ¿Qué es firme? El mandamiento que viene de por todas vuestras generaciones y en todas vuestras moradas, por si alguien quisiera interpretar de que es solo para la tierra de Israel, queda fuera esa interpretación porque es para todo lugar, en cualquier mundo, en cualquier nación, en cualquier país, se cumple o se debe de cumplir este mandamiento que es de todo sebo y de toda sangre no comerán, ¿ok? De todo sebo y de toda sangre no comerán. Ya vimos de cuál cebo, de los cebos o la grasa de los animales que se ofrecían en el Mishkan. Ya lo vimos en la Parashá Vayikra. Regresamos a Saf, ya que tenemos recordado un poco este mandamiento, queremos ir a sacar el Brit Hadashah. Quiero que busquen el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Vamos a buscar la versión textual hebraica del Nuevo Testamento y eh, vamos a buscar Yohanan. Vamos a compartir aquí, pero primero vamos a buscarlo. Vamos a buscar Yohanan. ¿Dónde está el código real? Y vamos a ver. Vamos a hacerle un zoom para que podamos leer mejor. Bien, estamos en Yohanan, Juan. Vamos a buscar el capítulo 6. 6 y vamos a leer desde el verso 40 y 41. Desde el verso 41. ¿Ok? Yohanan 6:41. Bien, ya tenemos el mandamiento de Vayikra. De todo sebo y de toda sangre no comerán en todas sus generaciones por ley perpetua en todas vuestras moradas. ¿Sí? Está absolutamente prohibido. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Haz de cuenta que tú eres todo un judío que has estudiado la Torá, ese pasaje de no se come sebo ni se come sangre, por siempre, nunca jamás, nunca se come, ¿sale? Entonces, tú que ya tienes eso, vamos a leer lo que explicó nuestro maestro de justicia y vamos a tratar de entender el por qué reaccionaron así los judíos de su época, ¿ok? Entonces, estamos en el capítulo 6, verso 41, y dice,
Los Yehudim de Yehudá, ¿sí? Los judíos de Judea que estaban allí, murmuraban entonces acerca de él, acerca del Mesías, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Yeshua ben Yosef? Así que cuando Yeshua dijo, yo soy el que descendió del cielo, pues inmediatamente ellos pensaban que no tenía que, si descendía del cielo, no tenía que tener ninguna procedencia biológica o de hombres, porque había descendido del cielo. Pero por eso viene su objeción. A ver, él dice que desciende del cielo, pero no es este Yeshua ben Yosef. Al decir ben Yosef, están diciendo su procedencia, que su padre era Yosef y su madre era Miriam, ¿sí? Cuya madre y cuyo padre y madre conocemos. ¿Cómo dice ahora he descendido del cielo? Bien, entonces, la mayoría de las cosas que explicó nuestro maestro de justicia tienen que ver con cuestiones que se tenían que interpretar de una manera espiritual, en algunos casos, en otros casos de una manera literal. Pero en este caso, el maestro de justicia, haciendo todo un arte de las mashal, de las parábolas, de hablar alegóricamente y tratar de transmitir una idea de una manera muy especial con esas alegorías, ahora el maestro está dando a entender su procedencia, pero los hombres, los judíos de su época, están tratando de entenderle, pero al nivel más bajo, ¿sí? Mashiach está explicando al nivel Sot, al nivel profundo, pero ellos están tratando de entenderle al nivel más básico, al nivel Pasha. Y ahí está el problema. Por eso es que nunca lograron comprenderle. Así que aquí viene un pequeño detalle donde ellos dicen, a ver, tú dices que vienes del cielo, pero conocemos de dónde procedes. Entonces, a partir de aquí viene toda una confusión de no entenderle. Seguimos leyendo y entonces dice el del verso 6.4, 6.43. Respondió Yeshua y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Este también es un verso digno para cuadro. Un verso digno para cuadro. Bueno, no nos detenemos ahí, no es nuestro tema. Seguimos. 6:45. Siguiente verso, está escrito en los profetas, en los Neviim, y serán todos enseñados por Elohim. Recuerden que Elohim es un título y que este título lo puede llevar cualquier personaje que sea investido con este título. Por eso le queda perfecto al Mesías. Y por eso aquí viene la confusión de nuestros hermanos cristianos al pensar que se está refiriendo a la divinidad suprema. No, se está refiriendo a alguien que obtuvo la autoridad para enseñar y por lo tanto seremos enseñados por ese Elohim. Pero ¿quién es ese Elohim? El juez supremo, Yeshua. No por divinidad, sino por función. Todo lo que él oyó de parte del Padre y aprendió estas cosas, viene a mí. 6:46. No que alguno haya visto, gracias. No que alguno haya visto al Padre, excepto, y aquí viene otra vez, nadie ha visto al Padre jamás, ¿sí? Entonces, ve qué interesante. Este verso nos ayudaría a hablar a nuestros hermanos cristianos cuando piensan que Yeshua es el Padre. Él está diciendo claramente que ha sido enviado por el Padre. Y en el verso 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, espérame tantito. Y entonces, ¿quiénes los que están hablando que Yeshua qué? Bueno, los que están hablando con Yeshua saben perfectamente que él no es el Padre y no hay ningún problema. El problema vino siglos después con el cristianismo. Así que este verso anótenlo que nos sirve para decir a nuestros hermanos cristianos que Yeshua no es el Padre. No que alguno haya visto al Padre, pero sí habían visto a Yeshua, así que Yeshua no es el Padre. Excepto que el que es de parte de Elohim. Bien, y aquí nos dice, Yeshua no es el Padre, pero Yeshua sí ha visto al Padre. Es el único que sí ha visto al Padre. O sea, el Mashiach, el que viene de parte de Elohim, ha visto al Padre. Así que, ojo, nadie ha visto al Padre con excepción de Yeshua, que está declarando que él sí ha visto al Padre porque de él procede. No que él sea, sino que de él procede. Juan 6:47. De cierto os digo, ya tan solo estas expresiones, hermanos, ya vienen a ser
todo un dolor de cabeza para los judíos de esa época. Ya viene a causar toda una confusión porque nadie antes había hablado así. Entonces, imagínate este nivel de interpretación que está usando nuestro maestro de justicia. Si no tuviéramos nosotros también las claves necesarias, estaríamos en el error tanto del lado judío como del lado cristiano. Pero bendito es el Eterno que tenemos las claves, nos ha revelado su identidad perfectamente. Entonces, seguimos, verso 6:47 y dice, de cierto os digo, el que tiene fe vivirá eternamente. 6:48, Anihu, yo soy el pan que imparte vida. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. 50. Este, este se está refiriendo a él, ¿sale? Él, es el pan que desciende del cielo. Lo que está diciendo en el verso anterior, que él descendió del cielo. Pero ahora va a usar la figura del pan. Este es el pan que descendió del cielo para que quien coma de él, y aquí ya viene ya el problema con los judíos de la época, porque ¿qué hay que hacer con ese pan que descendió del cielo? Hay que, ¿qué? Hay que comerlo, para que el que coma de él no muera. 6:51. Anihu, yo soy el pan que imparte vida que descendió del cielo. Si alguno come este pan, o sea, me come a mí, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. No, aquí ya se las puso más difícil. O más difícil o más clara. Porque él está diciendo que ¿qué hay que hacer con su carne? Comerlo. 6:52. Entonces, voy a subir tantito, aquí está, 6:52. Entonces los Yehudim de Yehudá, los judíos de Judea, discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Que venga a tu mente el pasaje de Vallicrá que acabamos de estudiar, de recordar, de no se puede comer el sebo ni la sangre de nada por generaciones, ¿sale? Bien, 6:53. Así que Yeshua les dice, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Ben Adam, o sea, mi carne, y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No, hombre. No sé si ya estás entendiendo el problema que los propios Yehudí, si lo vemos de una manera desde Vajikra, pues es lógica. O sea, es lógico que si viene alguien y me dice, tienes que beber mi sangre para tener vida en ti, pues yo te digo, pues es que yo conozco la Torá y no se puede comer la sangre, está prohibido, ni de animales ni de hombres. Entonces, ¿cómo es que tú me dices que tengo que beber tu sangre? Esta es también una de las razones por las cuales los judíos no aceptan a Yeshua, por estas enseñanzas que él dio. Porque así como en su generación de nuestro maestro no entendieron la mashal, la parábola, tampoco los de esta generación la entienden. Recuerden que también nuestro maestro de justicia diría con respecto al uso de las mashalot, de las parábolas, el por qué las usaba. Él diría, yo hago parábolas o yo hablo en parábolas para que los de afuera no entiendan. No sea que entiendan, se arrepientan y se salven. Eso está profundo. Así que más adelante se junta con sus discípulos y les dice claramente, miren, a los de afuera con parábolas, pero a ustedes se los interpreto claramente. Entonces, ahí ya está habiendo totalmente una distinción entre los escogidos y los no escogidos, aunque todos son parte del pueblo de Israel. Vuelvo a repetir, todos son parte del pueblo de Israel, pero a algunos se les habla con mashal para que no entiendan, pero al final del cabo se les habla la verdad. Y a otros se les habla, pero explicándoles, se les revela lo más profundo. Entonces, tenemos este problema aquí en el 6:53, cuando nuestro maestro de justicia dice, bebáis su sangre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 6:54. El que come y traga mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Este es el pasaje que no pueden digerir los judíos ortodoxos.
Este es el pasaje que les causa absolutamente un ruido tremendo. Y si tú lo ves de una manera, si lo quieres ver así lógica, en base a la Torá, tienen razón. Si lo quieres ver desde un punto de vista de Torá, tienen razón. Ya leímos el mandamiento. Y entonces viene Mashiach y dice, el que come y traga mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí está el grandísimo problema de por qué muchos judíos ortodoxos no aceptan a Yeshua como el Mashiach. ¿Cómo es que el supuesto Mashiach que viene a regresar al pueblo de Israel, a los caminos del Eterno y a su Torá, me está diciendo que infrinja o transgreda la Torá y que coma sangre? Entonces, en su lógica ortodoxa no cabe esto y por lo tanto Yeshua no es el Mesías. Entonces, bueno, tú ya tienes experiencia, ya tienes años de haber escuchado esto y ya tienes la interpretación. Pero imagínate los judíos ortodoxos que no la tienen. Bueno, seguimos leyendo 6:55. Porque mi carne, y si no les quedó claro, todavía se lo repito otra vez más, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea que si el primer verso no lo entendiste, el segundo verso te lo deja más claro. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come y traga mi carne, y por tercera vez lo va a decir, y el que come y traga mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, y eso está profundo, de igual modo, el que come y traga mi carne, él también vivirá en mí. No, hombre, subrayen ese verso porque está tremendo, está hermoso, está profundo, para poder explicar que decir que Yeshua, cuando Yeshua dice yo y el Padre uno somos, no lo tenemos que interpretar de una manera literal. Así como estos versos a partir del 54, cosa, ¿dónde estás? Ahí está. Desde el 54 hasta el 57 no se deberían de interpretar de una manera literal, sino de una manera de mashal, de parábola. Pero los judíos ortodoxos la interpretaron de manera literal, ¿sí? Y nuestros hermanos cristianos en el 57 lo que les conviene lo toman literal y lo que no les conviene lo toman espiritual. Entonces, volvemos a leer el 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, ahí pareciese que está diciendo que Él es el Padre, ¿sale? Yo vivo en el Padre, pareciese que está diciendo que Él es el Padre. De igual modo, el que come y traga mi carne, él también vivirá en mí. Entonces, hermanos, para los que tengan algunos familiares que estén todavía atorados con que Yeshua es el Padre, usen este verso. Lo leen y le preguntan a la persona, a ver, en la primera parte está diciendo que él es el Padre, ¿cierto? Él va a decir, no, pues sí. Como me envió el Padre viviente, hasta ahí no hay ningún problema y esto no lo toman en cuenta. El punto es a partir del y yo vivo en el Padre. Entonces aquí, según la interpretación cristiana, Yeshua es el Padre. Yo vivo en el Padre. Bien, entonces tú le dices a esta persona, bueno, si yo vivo en el Padre quiere decir que Yeshua es el Padre, entonces tenemos que interpretar de la misma manera lo que sigue. De igual modo, el que come y traga mi carne, él también vivirá en mí. Quiere decir que literalmente también tenemos que comer carne de Yeshua y por el contexto anterior, beber su sangre. ¿Tú crees que se está refiriendo a que tenemos que literalmente comer la carne del Mesías y beber su sangre? Tú lo sabes, obviamente no. Se está refiriendo a algo espiritual. Si lo podemos resumir, ¿qué significa comer su sangre y comer su carne y beber su sangre? Lo que significa es, en una sola palabra, emuná. ¿Sale? Emuná. ¿Qué significa comer su sangre del Mesías y beber su sangre? Comer su carne y beber su sangre significa tener emuná en él. Creer que él es quien dijo ser y que es el respaldado por el Eterno para el perdón de pecados de todo el mundo.
creer y por lo tanto obedecerle y por lo tanto confiar en él y por lo tanto ser fiel a él, ¿sí? A nadie se le ocurra la genial y grandiosa idea de que está diciendo aquí que realmente tenemos que comer carne y beber sangre, sino es algo de creer en él, ¿sale? Entonces, ahí ya se metieron en problemas nuestros amigos cristianos si lo tratan de interpretar de una manera literal, porque esto también sí o sí lo tienen que interpretar de manera literal. ¿Qué es lo que te van a decir? Ah, no, eso no hay que comer la carne ni beber su sangre, eso es espiritual. Ah, bueno, entonces, ¿por qué espiritualizas una parte y pones literal la otra? ¿Sale? Entonces, ojo con eso. Bien, entonces, ya que tenemos esto aquí, vámonos a nuestro pasaje de Vayikra, Levítico, porque esto es interesante. Estamos en el capítulo, ¿qué? Capítulo 7, capítulo 7, verso 11. Eso como una pequeña introducción para todo lo que viene a continuación. Estamos en el capítulo 11, 7, 11, y vamos a entrar en el tema de los Shelamim. Ya habló acerca de los del pecado, las ofrendas del pecado y cómo se iba a preparar el conagador. Y ahora viene en el verso 11 lo siguiente. Y dice así: esta es la ley del sacrificio de los Shelamim, de los pacíficos. Eh, la palabra que está detrás, ya la explicamos, Shelamim, Shalom, paz, reconciliación. ¿Ok? No lo pierdas de vista porque así lo vamos a entender un poquito mejor. Esta es la ley de los sacrificios de los Shelamim. Entonces, estos sacrificios no eran por pecado, no eran por culpa, no eran de agradecimiento, no eran porque les había nacido un hijo, no eran porque se iban a casar, no eran porque les había ido bien en la cosecha. Este sacrificio o este tipo de sacrificios era simplemente por, pues, yo no sé si he hecho algo malo, siento que me he apartado un poquito del Eterno, así que voy a traer este sacrificio de Shelamín para reconciliarme completamente con mi Padre Eterno, ¿sí? Entonces, cuando alguien quería, no necesariamente por pecado, no necesariamente por agradecimiento, sino simplemente yo quiero estar bien con mi Padre Eterno, simplemente quiero estar bien. Muy probablemente yo pequé, hice algo, pero no sé qué. Entonces no puedo traer la ofrenda directa del pecado porque no sé en qué. Así que traigo esta ofrenda para estar bien con mi Padre Eterno. Shelamín, reconciliación. Quiero estar bien con mi Padre Eterno. Y vendía este sacrificio. Esta es la ley del sacrificio de los Shelamín que fueren ofrendados al Eterno. 12. Si en agradecimiento lo ofrendare, acercará con él el sacrificio de gracias, galletas sin levadura, mezcladas con aceite. ¿Sí? Y aquí ya viene el simbolismo. ¿Cómo nos vamos a reconciliar con el Eterno? Trayendo galletas o panes hacimos que han sido untadas con aceite. ¿Qué es galletas sin levadura? Recuerda que simboliza la levadura, el pecado. Así que, ¿qué es lo que vas a traer para reconciliarte con el Eterno? Tienes que dejar el pecado. No te puedes presentar delante del Eterno para traer este sacrificio con levadura. No puedes presentarte con pecado. ¿Quieres reconciliarte con tu Dios? ¿Quieres estar bien con tu Dios? Ay, me ha ido mal, no veo la mía. Entro en una para no salir, salgo en una para no entrar en otra. Este, eh, todo me va mal. Emprendo un negocio, me sale mal. Hago cualquier trabajo, me sale mal. eh, esa situación que comúnmente el hombre suele tener, donde mal, eh, donde en otras ocasiones les iba bien, había dinero en abundancia, había salud, pero ahora o no, o cuando no es falta de dinero o economía, es falta de salud, cuando no es una de esas dos, es un problema familiar, etcétera, etcétera. Si alguien quería estar bien delante del Eterno y reconciliarse y no tener la ira del Eterno encima de uno, entonces traía esta ofrenda de Shelamín. Pero recuerda que hay que traer sin levadura. Tienes que presentarte, yo quiero reconciliarme, Padre, pero tengo que dejar mi pecado. No puedes en ninguna manera pensar siquiera
que puedes estar bien delante del Eterno si todavía tienes pecado detrás de ti. Tienes que dejar la levadura. Y yo creo que todos sabemos en qué estamos fallando. Así que, primer cosa, galletas o panes hacimos sin levadura, no pecado. Y fíjate cómo tenía que ir esa galleta acima. Tenía que ir mezcladas con aceite. ¿Qué simboliza el aceite? El Ruach HaKodesh. Así que, si tú no andas en pecado, ya dejaste el pecado, entonces, ¿qué es lo que vas a promover en tu vida? La llenura del Ruach HaKodesh. Entonces, ojo con eso, porque eso nos va a dar la identidad de un verdadero Kadoshim, de un verdadero santo, de un verdadero Hasidic, de un verdadero hombre piadoso o una mujer piadosa. Se aparta del pecado, se quiere reconciliar con el Eterno, se aparta del pecado y busca que el Ruach HaKodesh esté de lleno en su vida. Entonces, ojo con eso. Verso que sigue dice, y obleas ácimas untadas con aceite. Fíjate que lo dice dos veces. Ya repitió dos veces esta acción. Volvemos a leer el 12. Si en agradecimiento lo ofrendare, acercará con el sacrificio de gracias galletas o panes sin levadura mezcladas con aceite. 1. Y obleas ácimas untadas con aceite. 2. Sí o sí no hay vuelta de hoja. ¿Quieres reconciliar y estar bien con tu Dios? Sin levadura y con Ruach HaKodesh. 13. Con galletas de pan leudado acercará su ofrenda por sacrificio de gracias de su ofrenda pacífica. 14. Dará ello algo de cada ofrenda, una donación delante del Eterno para el Cohen. Así que parte de ciertos sacrificios y de estas ofrendas de Shelamim iban para el Cohen, que da la ofrenda de agradecimiento de sus pacíficos en el día de su preparación será comida. Y aquí ya vienen detalles y palabras que tenemos que tomar en cuenta para hacer las conexiones. Vean, verso 15 dice, la carne de la ofrenda de agradecimiento de sus shelamim, reconciliación, pacíficos, en el día de su preparación será comida. No dejará de ella hasta el amanecer. Allí me detengo. No dejará de ella hasta el amanecer. ¿Quién me puede vincular esta expresión? No dejará de ella hasta el amanecer con otro verso en otro lugar que tenga la misma idea. No dejará de ella hasta el amanecer. ¿Qué parte de la escritura nos tiene la misma sentencia? No dejará de ella para el amanecer. ¿Quién me dice yo? A ver. Permítanme tantito, vamos a abrir el chat, el micrófono. A ver quién dice yo. Ya está abierto el micrófono. ¿En qué parte? En la fiesta de Pesaj, donde no se debe de dejar comida para el otro día. Exactamente. Muy bien, hermanita Betty Cepeda. Exactamente. Ahí está el vínculo. Así que vámonos a Shemot, capítulo 12. Shemot, capítulo 12. Y vamos a ir juntando las piezas, porque esta ofrenda de Shelamim está íntimamente relacionado con nuestro maestro de justicia. Estamos en Shemot, capítulo 12, Éxodo. Bueno, vamos a verlo acá. Vamos, Éxodo, capítulo 12. Y vamos a leer desde el 1. Bueno, dice aquí, Éxodo 12:1, el Eterno dijo a Moshe y Aarón en la tierra de Misraim, este mes marcará para ustedes el principio de los meses, será el primero de los meses del año para ustedes, o sea, año nuevo, mes de Nisan o Aviv. Háblale a toda la comunidad de Israel y diles que el 10 de este mes, cada uno de ellos tomará un cordero. Ya todos sabemos la implicación del cordero. ¿Quién es el cordero? Yeshua. Un cordero por familia, un cordero para cada casa, pero si la familia fuera demasiado pequeña para un cordero, que lo compartan con un vecino que viva cerca. En proporción al número de personas, ustedes contribuirán para el cordero de acuerdo a lo que vaya a comer cada familia. Su cordero será sin mancha, y aquí viene toda la implicación con el Mesías de Israel. Su cordero será sin mancha, no hubo pecado en él, no hubo defecto.
varón y humilde, sencillo, ¿sí? Humilde, manso y sencillo, tierno. Puedes tomarlo de las ovejas de las cabras, puedes tomarlo, esta es una manera de decir, viene y procede de el pueblo de Israel. 12:6. Lo vigilarán hasta el día 14 del mes. Eso lo vigilarán fue justamente unos días antes de que fuera sacrificado en el madero. Los escribas y fariseos le estuvieron lloviendo con preguntas, con cuestionamientos, haciéndole que se equivocara o que dijera algo en contra de la Torá y pues no lo lograron. Así que, y lo vigilarán hasta el día 14 del mes. Y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Toda la asamblea congregada de Israel, recuerden que la multitud de judíos se juntó para gritar, crucifícale, crucifícale. 12:7. Tomarán un poco de la sangre, tomarán un poco de la sangre y la pondrán en los 2 postes de la puerta del dintel de la casa donde habrán de comerlo. Y aquí ya viene una vez más el vínculo. Tenemos la palabra sangre que vimos en Yohanan y tenemos la palabra comer, ¿sí? Así que aquí ya tenemos estas claves en el Cordero de Pesaj, sangre y comer. En este caso, el Cordero de Pesaj sí era literal. El cordero se tenía que comer, sí, pero se tenía que derramar su sangre, no se comía solamente el cordero. Pero tenemos estas palabras, ¿no? 12:8. Se comerán la carne esa misma noche. Aquí está el simbolismo de lo que diría Yeshua en Yohanan, el que no come mi carne, ¿sale? ¿Qué hay que hacer con el cordero de Pesach? Lo tenemos que comer, san se acabó, ¿sí? La comerá asada al fuego con pan sin levadura, ¿ok? No pecado, panes sin pecado, si lo quieres vivir una vida sin pecado. Con hierbas amargas, ¿cómo va a ser tu vida en esta tierra aunque tengas a Yeshua? ¿Va a ser dulce y color de rosas? No, aquí lo dice muy claro, con hierbas amargas, porque si nuestro maestro de justicia que estuvo aquí le fue muy mal, si aún los discípulos, cómo murieron, cómo les fue, persecución y demás, ¿qué somos nosotros o quién somos nosotros para que sí nos vaya bien y a ellos mal? No, sino más bien aquí nos está diciendo que nuestra vida en este proceder del Cordero de Pesaj va a ser de una manera no muy grata. 12:9. No coman nada de él crudo, ni cocido de algún modo con agua, sino asado. ¿Saben por qué asado? Porque si se comía crudo o se echaba en agua, no se desangraba totalmente. La única manera de desangrarlo totalmente es asándolo. Y recuerden que cuando murió nuestro maestro de justicia, toda su sangre, dice la escritura, fue derramada, toda. Cabeza, patas, entrañas sobre el fuego. No dejarán nada de él, y aquí viene nuestro verso clave. No dejará nada de él hasta la mañana. Si algo queda de él hasta mañana, lo quemará. Así es como lo comerán. Y ya viene de una manera apresurada, ¿ok? Bien, entonces ya encontramos varios vínculos con Yohanan, y estamos encontrando ese vínculo con nuestra parashá, y estamos encontrando ese vínculo con el Cordero de Pesaj. Seguimos adelante para continuar, y entonces dice el verso 15, regresamos al verso 15, estamos en el 7:15 y dice, la carne de la ofrenda de agradecimiento de sus shelamim, de sus ofrendas de reconciliación, en el día de su preparación será comida, no dejará de ella hasta el amanecer. Recuerda, una ofrenda de reconciliación no se deja nada para el día siguiente. 16. Si fuere por una promesa, y aquí ya mete otro tipo de ofrenda, una ofrenda votiva o de promesa. Si fuere por una promesa o donación al sacrificio de su ofrenda, en el día que presentare su sacrificio será comido, y el otro día lo que sobrare de él será comido. 17. Ahí ponme, por favor. Gracias. Y lo que sobrare de la carne del sacrificio en el día tercero, y aquí ya tenemos otro vínculo con el Cordero de Pesaj y el sacrificio de nuestro Maestro de Justicia, porque el hablar del sacrificio en el madero es hablar necesariamente de el día tercero y la resurrección, ¿sí? 17. Y lo que sobrare de la carne del sacrificio en el día tercero, en fuego será quemado. Nos habla acerca de la
¿Cómo se busca que el oro y la plata se perfeccione, se purifique? Con fuego. Todos sabemos que a partir de los problemas y dificultades y tribulaciones que el Eterno permite en nuestras vidas, nosotros somos pasados por fuego para ser perfeccionados. Entonces, lo mismo pasó nuestro Maestro de Justicia cuando vino su aquedá, cuando vino su atadura, cuando vino desde Getsemaní su atadura. A partir de ahí, todo lo que sufrió, todo lo que padeció, todo lo que tuvo que aguantar de engaños, mentiras, testimonios falsos, golpes, azotes, burlas, vejaciones, hasta la muerte, fue su fuego. Él también pasó por fuego. Por eso es que el Padre lo ama tanto, porque él cumplió y logró llegar a pesar del fuego. Y en ese fuego estamos tú y yo en esta vida cotidiana. Los problemas, las dificultades, las situaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, los problemas en la familia, los problemas en el trabajo, los problemas, esos problemas que dices ya no aguanto más, son tu fuego. La pregunta es, ¿vas a echar, como decimos coloquialmente, vas a tirar la toalla? ¿Vas a decir y doblar las manitas y decir, está bien, me vuelvo, si no puedes con el enemigo, únetele? ¿O vas a prevalecer hasta que pases tu fuego? Ojo, así que día tercero, en fuego será quemado. ¿Quieres la redención y quieres lo que trae la resurrección de nuestro Maestro? Que eso implica salvación y implica que tú también seas resucitado en el día postrero. ¿Quieres eso? Entonces pasa por el fuego, aguanta el fuego hasta el día tercero. Cada quien tiene su día tercero. 18. Si comer se comiere de la carne del sacrificio de los Shelamín, de los pacíficos de reconciliación en el día tercero, no será aceptado. A quien lo ofreció no le será considerado. Abominable será la persona que comiere de él, su pecado soportará. Bien, si alguien comía en específico del holocausto de Shelamín, de reconciliación al día tercero, si alguien lo comía al día tercero, no era acepto, inclusive hasta era caret. Primer razón, de una manera lógica y literal. No había refrigeradores en ese entonces. Estamos hablando de un animal que era sacrificado un día y que lo podías comer al siguiente día en la mañana tal vez, pero ya después de eso no hay refrigeración. ¿Qué es lo que podría venir a la vida del hombre? Enfermedades. Así que, primer razón de por qué no se debía dejar hasta el tercer día y que no es el único lugar donde encontramos esto. Hay en otros lugares donde se habla acerca de los sacrificios y las carnes y que no se deben de comer al tercer día. Tiene que ver con esto. No hay refrigeración, están en el desierto, era muy probable que se echara a perder, se iban a enfermar, no había antibióticos, iban a morir. De una manera literal, eso. Y de otro sentido, nos habla acerca de que cuando alguien no está creyendo en el momento adecuado acerca de la obra del madero del Mashiach y lo posterga su decisión o su creencia. Ay, no, ahorita estoy muy ocupado, como la mashal de las bodas. Ah, estoy muy ocupado, me tengo que dedicar a mi trabajo, me tengo que concentrar en mi familia, me tengo que concentrar en mi negocio, me tengo que concentrar en mi superación personal. Ahorita no tengo tiempo para la religión. Ah, está muy bien, no hay ningún problema. Se te ofrece ahorita que conozcas a tu amo, que conozcas a tu redentor. ¿No lo quieres hacer ahorita? Perfecto. Pero si te esperas al día tercero, ¿qué crees? Es una manera de decir, si lo postergas para después, pudiéndolo hacer ahorita que estás teniendo el llamado, carete, no serás acepto. Porque de hacerlo así, pues qué fácil sería entonces la redención. Hoy vivimos la vida loca y al fin y al cabo ya sabemos el camino de salvación. Ya cuando nos hayamos cansado de la vida loca, entonces ya nos arrepentimos y nos volvemos. No, no es así. Es cuando es el llamado. Y no dejes nada de él para la mañana, porque para el día tercero ya no es acepto. Ojo con eso. Verso 20. La persona que comiere carne del sacrificio de los shelamim.
de la reconciliación, que son ofrecidos para el Eterno, mientras su impureza está sobre él, será cortada esa vida de su pueblo. Permítame tantito, déjeme que pase el de los fierros viejos, me está haciendo mucho ruido. Y aquí hay algo interesante y algo fuerte, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a regresar al 19. ¿Lo tenemos? 7:19. La carne que tocare cualquier impureza no será comida. Hasta ahí. La carne que tocare cualquier impureza no será comida. Cualquiera que tocare alguna impureza no es apta. Trae esa expresión a lo que tenemos que vivir tú y yo. Velo así. Tú eres la carne, así como Mashiach habló acerca de que él era la carne que tenían que comer. La carne que tocare cualquier impureza, y ya podemos hacer toda una lista de impurezas que habla la Torá: idolatría, inmoralidad sexual, comer animal treifa, tocar muerto, enfermedades venéreas, enfermedades cutáneas, etcétera, etcétera, que venían por transgresiones a la Torá. Así que la carne que tocare cualquier impureza o cualquier persona que esté impura no será comida, no es apta. ¿Qué hay que hacer con esa persona que no es apta? En fuego será quemada. Ahí está la idea de lo que vamos a poder leer en Hebreos. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Qué nos está diciendo ese verso? Nos está diciendo lo que vamos a leer en Hebreos, pero con otras palabras. Hebreos capítulo 12. ¿Qué nos está trayendo como mensaje la ofrenda de Shelamim? Vamos a ver qué diría Shaul de Tarso en Hebreos. Vamos a leer. Está muy hermosa su disertación, así que vamos desde el verso 3. Hebreos 12:3. Síganme conmigo, aquí estamos. Hebreos 12:3. Así que, dice Shaul de Tarso, así que mediten en el que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo. ¿Sí? Aquí viene todo el contexto que estamos hablando de Shelamín, de Pesach, del Cordero de Pesach, todo esto, ¿sale? Yeshua, que soportó tanta hostilidad de los transgresores de la Torá contra él mismo, para que no decaiga su ánimo y desmayen. Te lo traduzco: si Yeshua vivió, padeció, sufrió lo que tú hayas sufrido o lo que tú estés sufriendo con tu pareja o con tu familia o con tus padres o en tu trabajo o en salud, no es nada a comparación de lo que él padeció. Así que tú puedes aguantar también. 12:4. Pues todavía no han resistido hasta la sangre en su combate contra el pecado. Y han olvidado ya la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina. Y entonces también ponte a pensar, porque pasamos lo que pasamos, no tengas en poco la disciplina del Eterno, ni desmayes cuando Él te reprenda. Porque Hashem disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Elohim los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si ustedes están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos.
¿no obedeceremos con mayor razón al Padre Espiritual para que vivamos? Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Aquí está la clave de Hebreos, este capítulo. Viene una disciplina, ¿por qué? Porque lo que se busca en la finalidad de esa disciplina es la santidad. ¿Sí? No lo pierdas de vista, ya lo tienes. 12:11. En el momento, ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después de fruto apacible de rectitud, a los que se han dejado moldear por ella, en otras palabras, la disciplina a nadie le gusta, pero ya que vino la disciplina y te has dejado moldear por esa disciplina, viene un fruto apacible de rectitud. 12:12. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas vacilantes. En otras palabras, no tires la toalla. Y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no se desvíe, sino que más bien se sane. Y aquí viene nuestro verso clave. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Subrayenlo, este es un verso digno de cuadro. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Este es el tema de Vayikra en lo referente a los holocaustos de Shelamim, los pacíficos, ¿sí? Vean que tenemos la misma palabra que Shelamim y vean que también en nuestra sentencia del que del que toque algo impuro, es lo equivalente a lo contrario a santidad, ¿sí? Y estar reconciliado y vivir en santidad nos hará ver al Eterno. Una vez más, la reconciliación y la Kedushá, la santidad, nos hará llegar a ver al Eterno. Es una manera de decir, entraremos en el Olam Abba, en el mundo venidero. Si lo quieres ver con otras palabras más conocidas, entraremos a la eternidad, a la vida eterna, ¿sí? ¿Cómo? A través de la reconciliación y de la kedusha, ¿ok? Ahora, vamos a otro punto que es también clave para poder ya encajar todo y con eso concluimos. Y para eso necesitamos ir a Mateo, busquen Mateo capítulo 13, Matillahu 13. Mateo capítulo 13. Y aquí viene todo esto de cómo debemos de entender el que come mi carne y bebe mi sangre. Mateo 13:1 dice así. Aquel día, Yahushua salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercaron mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en Mashalot, diciendo, una vez un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves, se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó rápidamente porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 70 y otra a 30, a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. 10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les dijo en respuesta, porque a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos no les es concedido, porque al que tiene se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y tampoco entiendan. Además se cumple en ellos la profecía de Yeshayahu que dice, escuchando oirán ustedes, pero no entenderán, y mirando verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Entonces, ahora ya entiendes por qué el maestro usó en Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Él usó esas palabras específicamente así, a unas sabiendas del mandamiento de la Torá, pero de una manera alegórica para que estos judíos que estaban oponiéndose a él oyeran, pero no entendieran. Verso 18. Dice, verso 18, 13 y 18. Así que oigan ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y la arrebata que se sembró en su corazón. Este es el que se sembró junto al camino, y el que se sembró en predegales es el que oye el mensaje y enseguida lo recibe con gozo, pero no tiene raíz. Enseguida, eh, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa del mensaje, enseguida tropieza. Y el que sembró en espinos, este es el que oye el mensaje, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan el mensaje y queda sin fruto. Pero el que se sembró en buena tierra, este es el que oye el mensaje y lo entiende, el que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 70 y otro a 30 por uno. Y está íntimamente relacionada esa parasha con la que sigue, esa parasha, esa mashal, 13:24. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los sirvientes al dueño del campo y le preguntaron, amo, ¿no sembró usted buena semilla en el campo? Entonces, ¿cómo es que tiene cizaña? Él dijo, un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para ¿qué? Para quemarla. ¿Qué se hace con la cizaña? Con lo que no es del Eterno, con las personas que no son del Eterno, se queman, ¿sí? Para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Así que no pierdan de vista eso, que es todo el tema de esta pequeña sección. Así que vamos y concluimos con leyendo el del 19. Vayikra 7:19. Ahora unimos todo. Y la carne que tocare cualquier impureza, si tú no andas en santidad, si tú no andas en santidad, ¿qué es lo contrario de santidad? De kedushá, impureza, ¿sí? Tamé. Si tú andas en impurezas, y la carne que tocare cualquier impureza no será comida, no es apta. En fuego será quemada. Y la carne, todo el que esté puro, y los que sí estén en kedushá, en santidad, y todo el que esté puro, comerá de la carne. ¡Qué profundo! ¡Ay! ¿Cuál carne? ¿Cuál carne hay que comer ahí? A ver, ya en base a todo lo que dijimos, ¿cuál carne? A ver qué me dice. A ver si van conmigo. Mitad del 19. Y la carne, todo el que esté puro, comerá de ella. Exactamente, la carne del cordero. ¿Quién es el cordero? Yeshua. Y ahora entiendes por qué él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
no hubiéramos podido llegar a esto sin las palabras de nuestro Maestro de Justicia. Esto, el verso 19 y el verso 20 y el verso 21 nos están haciendo una comparativa entre los justos y los injustos, entre los rasha, los impíos, y los sadikim, y los justos, entre los escogidos y los no escogidos, entre los discípulos de Yeshua y los no discípulos de Yeshua. Ahora ya velo así. 19. Y la carne que tocare cualquier impureza, cualquier persona que ande de impuro, de rasha, de impío, transgrediendo los mandamientos, no será comida, no es apta. Por lo tanto, eso también implica a los maestros en el sentido de los que se digan Mashiach. Todos los que se levanten y digan, yo soy el Mesías, pero no cumplan en ser aptos, sin pecado, quedan fuera de ser el Mashiach. No será comida. ¿Qué hay que hacer con los que no son aptos, con los que no están en Kedushá? En fuego será quemada. Y ya vimos cuál fuego. Y la carne, todo el que esté puro, comerá la carne. ¿Cómo nos purificamos? A través de la obra redentora del Mashiach, y entonces nos beneficiamos de su obra en el madero. ¿Cómo? Con emuná, por medio de la emuná. 20, en mitad del 20, verso 20. Pero la persona que comiere carne del sacrificio de los pacíficos, que son ofrecidos para el Eterno, mientras su impureza esté sobre él, se cortará esa vida de su pueblo. Así que no importa que sea judío, no importa que sea judío de cuna, no importa que tenga su genealogía de hasta la tribu de los patriarcas. Si esta persona sigue con su impureza, no es apta, será cortado. ¿Y quién es el único que nos quita nuestras impurezas? El Cordero de Pesaj. 21. La persona que tocare en cualquier impureza, una impureza de persona o de una bestia impura o de cualquier alimaña impura, y comiere de la carne del sacrificio de los pacíficos que son ofrecidos para el Eterno, se cortará esa vida de su pueblo. Esto lo podemos decir en otras palabras, citando a Shaul de Tarso. ¿Qué? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? Si Yeshua ya nos perdonó, nos limpió y nos purificó, ¿qué? ¿Seguiremos impurificándonos en nuestra vida cotidiana? ¿Pisoteando la sangre del Mesías y su obra redentora? Eso es lo que está diciendo esta última parte. Cualquier alimaña que tocare cualquier impureza de hombre, de bestia, de alimaña, o comiere la carne del sacrificio de los pacíficos que son ofrecidos para el Eterno, se cortará esa vida de su pueblo. No puede haber unión entre lo santo, lo consagrado y lo que es del mundo, lo que es impío, lo que trae impureza. No puede. Por eso es que esto lo comparamos a el intermedio, lo tibio. No es posible. O se es con el Eterno o no se es con el Eterno. O se está con Hashem o no se está con Hashem. O se es verdadero discípulo de Mashiach o no se es. Así que esta primera parte de nuestra parashá nos invita a ser personas genuinas, personas sinceras, personas verdaderas, personas que, a pesar de las dificultades, exactamente, que seamos fríos o calientes, en este caso, pues que seamos calientes, ¿no? Que seamos personas que estemos dedicadas a vivir la Dabar del Eterno en base a nuestro Maestro de Justicia. Porque las personas tibias o las personas intermedias o las que estén jugando a la religión no tendrán parte en la vida por venir. Y la sentencia es el fuego. Fuego que más adelante en las Masorot el maestro diría un fuego que no se apaga y un fuego donde el gusano nunca muere ni la llama se apaga.
Y pues, hermanos, cada uno de nosotros tenemos esta misión y es personal. Lo que hagamos con nuestra vida es personal. No le podemos echar la culpa de nuestra obediencia o de nuestro atraso, de nuestra observancia y santidad o de nuestra impurificación a nadie. No se la podemos echar al esposo, a la esposa. No es que yo no puedo ser más santo por tu culpa, porque no me dejas. Nadie puede echar la culpa a nadie. La salvación es personal, la manera en cómo nos santificamos también. Así que, hermanos, esforcémonos porque esta advertencia está muy clara. O buscamos Kedushá y Shalom, reconciliación, para ver a Dios, o estamos fuera en el fuego. Sencillo como es. Que el eterno Elohad, Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta mañana, hermanos. Un saludo cordial, de parte de Morel y Sham, y nos vemos por la tarde para continuar. Y, el Elohad, Abraham, Isaac y Jacob les bendiga, hermanos. Shalom, shalom. Shabbat shalom.